Capítulo 101. Imaginación. Auge. Chocar. Ruido sordo. El estadio quedó en un silencio sepulcral mientras 120.000 espectadores observaban con los ojos abiertos lo que ahora parecía más una demolición que un estadio deportivo. Cada vez que un estruendo resonaba en el estadio, todos lo sentían retumbar en sus pechos. ¡Qué brutal! Kirishima. Mineta se cubrió los ojos, su voz temblaba mientras miraba entre sus dedos, apenas capaz de mirar. Sí. Asintió solemnemente y luego se volvió hacia Kaminari con el ceño fruncido. ¿Cuándo aprendió judo Tetsu? Hace unos meses. Respondió Kaminari en voz baja, con la mirada fija en Kirishima, quien se ponía de pie con dificultad por enésima vez tras ser arrojado al suelo. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Mientras miraba a sus compañeros de clase, Kaminari se dio cuenta de que casi todos en la clase 1, tenían algo a lo que estaban ferozmente dedicados, algo por lo que estaban dispuestos a luchar, sin importar nada. Midoriya, Todoroki, Bakugo, Iida, Ojiro, Koga, Kirishima, Tetsu. Todos estos niños, muchos de ellos de apenas 15 años de edad, se estaban esforzando al máximo por superar sus límites en pos de aquello en lo que creían. ¿Qué clase? ¡Guau, guau, guau! La voz de Present Mig resonó por los altavoces, interrumpiendo los pensamientos de Kaminari. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Cuándo aprendió Tetsu a practicar judo? Está zarandeando a Kirishima como un muñeco de trapo. La perplejidad del locutor reflejó la reacción del público. Desde la grada, realmente parecía que Kirishima estaba siendo usado como un saco de boxeo humano. Maldita sea. Kirishima, con su uniforme deportivo hecho jirones y su expresión maltratada pero desafiante, golpeó el suelo agrietado y se tambaleó hasta ponerse de pie. No acepto esto. Nunca lo aceptaré. Este camino tuyo no es el camino hardcore. Impulsado por pura fuerza de voluntad, Kirishima activó su don de endurecimiento. De nuevo, abalanzándose hacia Tetsu con renovada intensidad. Esta vez, sin embargo, fue más cuidadoso, prestando atención a sus movimientos. Mantén la calma, mantén la calma. Cada lanzamiento es exactamente igual, solo utiliza una técnica de judo. Adoptando un enfoque diferente, Kirishima cambió de puñetazos a golpes con la mano abierta, balanceando sus manos endurecidas como cuchillas de acero, lo que hizo más difícil para Tetsu agarrarlo. Ahora era evidente que su ira anterior le había nublado el pensamiento. Tras ser lanzado 20 veces, por fin empezaba a ajustar su estrategia. Pero Tetsu no terminó de sorprenderlo. Con una mirada decidida, Tetsu no adoptó su postura habitual de judo. En cambio, dio unos pasos audaces hacia adelante, saltó en el aire y atacó a Kirishima con su pierna endurecida como el hierro. ¿Qué? Kirishima abrió mucho los ojos al notar el cambio. Rápidamente intentó levantar la guardia, cruzando los brazos para bloquear la patada. Pero la realidad suele ser más dura que la intención. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el pie de hierro de Tetsu se estrelló contra su pecho, dejando una estela de chispas. ¡Bam! Kirishima salió despedido hacia atrás, impactando contra el suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo que quedó suspendida en el aire. Todo el estadio quedó en un silencio absoluto, con todas las miradas fijas en Tetsu, quien retraía tranquilamente su pierna derecha. El judo no es lo único que he estado entrenando. Dijo Tetsu, y su voz resonó por toda la arena. También he estado fortaleciendo mis piernas. Sinceramente, le dedico más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. De pie, bajo la dorada luz del sol, Tetsu parecía un coloso. Su mirada se desvió hacia las gradas, donde se encontró con la de Kaminari. Por un breve momento, los dos se miraron fijamente desde el otro lado del estadio, mientras un desafío tácito pasaba entre ellos. Este tipo. Kaminari levantó una ceja y esbozó una sonrisa burlancia. ¿Me está desafiando? Las cámaras captaron el momento perfectamente y se mostró en la pantalla grande para que todos lo vieran. Aunque seamos amigos, quiero ganarte con justicia en la final, pensó Tetsu, apretando los puños. Solo si estoy a tu altura podré ser tu compañero, Kaminari Denki. Genial. Gritó Present Mig con entusiasmo. Tetsu y Kirishima nos dieron una pelea brutal.
Pero debo decir, Tetsu, que quizás Iron Man te quede mejor que el judo o el karate. No soy Iron Man. Respondió Tetsu, mirando a Present Mic con una sonrisa burlancia. Soy el Coloso. Dicho esto, se giró hacia Kirishima, quien se ponía de pie lentamente, visiblemente maltrecho, pero no derrotado. Tetsu le extendió la mano. Kirishima. Por un instante, Kirishima se quedó mirando la mano extendida de Tetsu. Todo el estadio volvió a quedar en silencio, la tensión flotando en el aire. En la sección de la clase 1A, todos observaban con ansiedad, esperando que ambos no se llevaran mal. Entonces, con un gesto decidido, Kirishima tomó la mano de Tetsu, apretándola fuertemente mientras se levantaba. Sigo sin estar de acuerdo con tu enfoque. Dijo con voz firme pero respetuosa. Pero esta vez perdí. Pero la próxima vez, ganaré. Y lo haré con todo. Tetsu simplemente sonrió. Estaré esperando. Uno al lado del otro, los dos se alejaron por el pasillo, y su partida fue seguida por una ovación del público. Kaminari los vio partir, sintiéndose como si estuviera viendo un episodio de anime. Esto es exactamente como una escena de un manga shonen. No pudo evitar pensar que incluso oía una especie de música de fondo épica sonando en su mente. En el escenario, Migning giraba en el mismo lugar, con las manos presionadas contra sus mejillas sonrojadas mientras observaba la escena con ojos estrellados. ¡Qué joven! Exclamó, casi desmayándose. No había nada que le gustara más que ese espíritu apasionado y juvenil. Le aceleraba el corazón cada vez que lo veía. Sí. Vivía para momentos como estos, igual que los de esos dramas de instituto. Uf, me alegro de que no hayan terminado peleando de verdad. Dijo Uraraka con un suspiro de alivio, poniéndose una mano sobre el corazón mientras por fin se calmaba. TCH, qué aburrido. Murmuró Bakugo, crujiendo los nudillos mientras fruncía el ceño al ver a Kirishima alejarse. No puedo creer que ese idiota de pelo puntiagudo haya perdido. Bueno, tiene sentido. Dijo Kaminari con calma. El trabajo duro y la dedicación de Tetsu son de otro nivel. El trabajo duro da sus frutos. No es solo un dicho. El rostro de Bakugo se torció en una mueca feroz, y su sonrisa de tiburón regresó mientras miraba fijamente a Kaminari. Espera. Voy a volar a ese imbécil de acero en pedazos si tengo la oportunidad. Kaminari rió entre dientes, encogiéndose de hombros con indiferencia. Pero por dentro, estaba un poco preocupado por Tetsu. A juzgar por el orden del encuentro, era probable que se enfrentara de Bakugo pronto. Kachan, no te alteres tanto. Dijo Midoriya, intentando calmar a Bakugo. Su tono era casi como el de alguien que intenta calmar a un niño revoltoso. El rostro de Bakugo se ensombreció y se giró hacia Midoriya con un gruñido. Cállate, maldito nerd. Ahora nos toca a nosotros. En ese momento, Momo, sentada en la primera fila cerca de Kaminari, se levantó y se giró para mirar a Kyoka, que estaba sentada a la derecha de Kaminari. Kyoka, voy a darlo todo. Dijo Momo con un tono lleno de determinación. Vamos. Respondió Kyoka, igualando la intensidad de Momo con una sonrisa segura. Sentado entre los dos, Kaminari no pudo evitar sentir la tensión mientras las chispas parecían crepitar entre ellos. Pero por alguna razón, notó algo diferente en la mirada de Kyoka. ¿Soy solo yo? ¿Hay algo más sucediendo aquí? Miró de reojo a Yaoyorozu y luego a Hiro, sintiéndose un poco desconcertado por la vibra que estaba captando. Quizás sea solo mi imaginación. Capítulo 102. Kyoka vs. Momo. Con el entusiasta anuncio de Present Mic, el noveno partido de la primera ronda estaba listo para comenzar. Kyoka y Momo estaban parados en extremos opuestos de la arena de concreto recién reparada, mirándose fijamente en silencio. Ambos tenían sentimientos encontrados sobre este encuentro. Para Kyoka, fue una mezcla inusual de tensión y determinación. Antes de unirse al curso de héroes y conocer a Kaminari, su personalidad siempre había sido despreocupada y directa. No le daba mucha importancia a la competencia ni a la rivalidad. Pero después de que Kaminari comenzó a estudiar y entrenar de cerca con Momo, Kyoka se encontró preocupándose por cosas en las que nunca antes había pensado. Aspectos como los antecedentes familiares, la apariencia, la figura e incluso el rendimiento académico, todas áreas en las que sentía que no estaba a la altura de Momo.
Al final, le molestaba darse cuenta de que lo único en lo que sentía que realmente podía competir con Momo era en la música. Aunque todavía consideraba a Momo una amiga y la respetaba como compañera de clase, ese pequeño sentimiento de inferioridad se había instalado en lo profundo de su corazón. Esto no se trata de familia, apariencia ni calificaciones. Pensó Kyoka, apretando los puños. En este partido, voy a darlo todo y demostrar que soy mejor que ella, al menos aquí. Por otro lado, Momo no era consciente de la confusión interna de Kyoka, pero ella también estaba impulsada por el deseo de ganar. Si he elegido seguir el camino de un héroe, debo hacerlo bien. Debo ser excelente. De lo contrario, todos los años que he dedicado a entrenar mi don y a estudiar no tendrían ningún valor. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio. Comiencen. En cuanto empezó el combate, Kyoka actuó primero. Estiró la clavija de uno de sus auriculares y lo clavó en el suelo de cemento frente a ella. El don de Momo requiere tiempo para crear objetos, así que tengo que interrumpirla antes de que pueda ganar impulso. Usando su ritmo cardíaco amplificado, envió poderosas ondas de choque al suelo a través de los conectores de su lóbulo de la oreja. Grieta. Grandes fracturas se extendieron por el hormigón frente a Kyoka, como si una fuerza invisible estuviera desgarrando el suelo. Las grietas se expandieron rápidamente hacia Momo, haciendo que el suelo se combara y se agitara como si algo enorme se agitara bajo la superficie. Sabía que lo harías. El método de ataque de Kyoka era directo pero predecible. Momo había anticipado esta estrategia y estaba preparada. Antes de que el terremoto la alcanzara, Momo saltó en el aire, un tenue brillo de luz colorida brilló alrededor de sus manos mientras activaba su don. Un momento después, un palo saltarín de color rojo brillante con un patrón de 9 colas apareció en su agarre. Con facilidad y práctica, pisó los pedales y usó el pogo para rebotar con gracia en el suelo inestable, manteniendo el equilibrio incluso cuando el concreto se agrietaba y se movía debajo de ella. ¿Un saltador?, murmuró Kaminari, con las cejas arqueadas por la sorpresa. No podía ser el único que lo pensaba. ¿No era solo un juguete con el que todos jugaban de niños? Increíble. Gritó Present Mic, con la voz resonando de emoción. Como se esperaba de la estudiante más recomendada. Momo Yaoyorozu está rebotando por la zona del terremoto como una mariposa de fuego. ¿De dónde sacó esta idea? Aizawa Sensei, observando atentamente, asintió pensativo. Es impresionante. El saltador es un contraataque sorprendentemente efectivo para el ataque de Kyoka. Le da a Momo la movilidad que necesita para seguir creando objetos. Pero en el fondo, Aizawa se preguntó si esto era algo que Momo había pensado en el momento, o si conocía a Kyoka lo suficientemente bien como para haberlo planeado. De cualquier manera, fue una solución ingeniosa. De vuelta en el campo, Kyoka frunció el ceño al ver a Momo esquivar sus ataques. La frustración crecía. ¿Qué hago?, piensa Kyoka. Tiene que haber una manera. Mientras continuaba enviando ondas de choque a través del suelo, mantuvo su distancia de Momo, estrujándose el cerebro en busca de una oportunidad. Mientras tanto, el brillo colorido en la mano de Momo se desvaneció y apareció una pistola de red compacta y naranja con un pequeño patrón de zorro. Momo sonrió satisfecha al examinar su obra. Le tomó más tiempo hacerlo, mientras daba saltos, pero ya está listo. Cuando Momo alcanzó la cima de su salto, apuntó y disparó. Estallido. Una ráfaga de hilo naranja salió disparada del camión de la red, desplegándose en el aire formando una gran red de casi 2 metros de diámetro, dirigiéndose directamente hacia Kyoka. Pero Kyoka no era tonta. Había visto el brillo alrededor de las manos de Momo y supuso que estaba preparando algo. En el instante en que vio la pistola de red, se esquivó hacia un lado, evitando por poco la red que aterrizó sin hacer daño sobre el hormigón agrietado. Buen intento, Kyoka, pero ¿cuántos disparos de esos puedes hacer?, gritó Momo, rebotando de un lado a otro y recargando su arma de red creando munición nueva con su don. Esta vez, el tenue resplandor se extendió a su abdomen y piernas, insinuando que también estaba preparando algo más. Estallido. Otro disparo de red hacia Kyoka, pero esta vez, Kyoka estaba lista. Rápidamente insertó el otro auricular en el suelo, amplificando su ritmo cardíaco para romper la red desde dentro antes de que se expandiera. ¿Cómo lo hizo?, pensó Momo, sorprendida por cómo Kyoka había neutralizado la red en el aire.
pero rápidamente recuperó la concentración, analizando su propio error. Quizás estoy demasiado cerca. Pero si me paso, tendrá más tiempo para esquivar. Mal. Justo cuando Momo se preparaba para crear más munición, Kyoka se abalanzó repentinamente, acortando la distancia entre ellas. Apuntó los auriculares directamente al equipo de Momo, lista para interrumpir sus creaciones. El plan de Kyoka era claro. Si atacar el suelo no funcionaba, iría directamente a por Momo. No podía dejar que siguiera creando cosas a su antojo. Y su estrategia estaba funcionando. Con los auriculares interrumpiéndola constantemente, a Momo le costaba cada vez más concentrarse. Los ataques de Kyoka la interrumpían constantemente, impidiéndole crear munición o incluso mantener estable su saltador. El ritmo de la batalla había cambiado. Ahora era Kyoka quien tomaba la ofensiva, obligando a Momo a defenderse. Pero, como dice el refrán, nadie puede mantener una defensa perfecta para siempre. Tras varios minutos de presión incesante, el lóbulo de la oreja de Kyoka por fin logró engancharse en uno de los pedales del saltador. Con un crujido seco, el saltador se quebró bajo los pies de Momo, quien perdió el equilibrio con un grito de sorpresa. Esta es mi oportunidad. Con férrea determinación, Kyoka clavó sus auriculares en el suelo agrietado una vez más. En cuanto los pies de Momo tocaron el suelo, Kyoka activó su don, enviando otra poderosa onda expansiva al concreto. ¡Ah! Momo se tambaleó al sentir el violento temblor del suelo, impidiéndole recuperar el equilibrio. Su arma de red descargada se le resbaló de las manos, cayendo a un lado con un ruido metálico. Ahora te tengo. Los temblores cesaron por un instante, y antes de que Momo pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Kyoka se abalanzó sobre ella, dándole un fuerte empujón. Momo se tambaleó hacia atrás, justo hacia el borde del ring. Kyoka. Tú. Murmuró Momo mientras retrocedía, vislumbrando la determinación inquebrantable en los ojos de Kyoka. Ella realmente quiere ganar esto. Mal. Kaminari se levantó de un salto, alarmado. No era la derrota lo que le preocupaba, sino que Momo caía hacia atrás y su cabeza estaba peligrosamente cerca de golpear el suelo. Pero su pánico duró poco, ya que la caída de Momo se detuvo inesperadamente. Idiota. Murmuró Kyoka, mirando a Kaminari con una leve sonrisa. ¿De verdad creíste que dejaría que la lastimaran? Resultó que Kyoka había extendido sus lóbulos para atrapar a Momo justo antes de que cayera al suelo. Al mismo tiempo, Vlad, el instructor de la clase B, estaba cerca, listo para atraparla si era necesario. Fuera de límites. Mignit anunció, haciendo crujir su látigo con estilo mientras declaraba el resultado. Kyoka Hiro avanza a la segunda ronda. Capítulo 103. 3 veces. En el pasillo por donde los concursantes salían de la arena, Kyoka y Momo caminaban una al lado de la otra en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Lo siento, Momo. Kyoka fue la primera en romper el silencio, con su voz suave y pidiendo disculpas. Momo sonrió suavemente, negando con la cabeza. No tienes por qué disculparte, Kyoka. Ambas acordamos darlo todo, ¿no? Tras una breve pausa, Momo no pudo evitar añadir, dominada por la curiosidad. Pero... no puedo quitarme la sensación de que no solo luchabas por ganar. Parecía que había algo más detrás. La expresión de Kyoka se congeló y su rostro se puso ligeramente rojo. ¿Qué? No, claro que no. Solo estaba concentrada en ganar, eso es todo. Momo la observó con una leve sonrisa cómplice. Kyoka se mostraba inusualmente nerviosa, y eso solo convencía aún más a Momo de que algo más profundo estaba sucediendo. Sin embargo, su crianza le enseñó cuándo no presionar más, sobre todo con amigos. Quizás sea solo mi imaginación, dijo Momo, dejando el tema de lado con elegancia. Antes de que pudieran decir algo más, Kaminari apareció desde el otro extremo del pasillo, trocando para encontrarse con ellos con una sonrisa emocionada. Oigan. Ahí están ustedes dos. Las dos chicas se iluminaron con su llegada, cada una esbozando una sonrisa, aunque la de Kyoka era notablemente más amplia y animada. Felicidades, Kyoka, dijo Kaminari con cariño. Debo admitir que estaba un poco preocupado, ya que tus opciones de ataque parecían limitadas sin equipo. Pero realmente les demostraste a todos que tus hacks pueden ser bastante peligrosos por sí solos.
No era solo él. Muchos, incluyendo a Momo, habían asumido que, sin equipo de audio, Kyoka se limitaría a simples ataques de ondas de choque a través del suelo. Pero habían pasado por alto que esos mismos conectores podían ser una verdadera amenaza en combate cuerpo a cuerpo. Jejejeje. Kyoka rió, con las mejillas sonrojadas mientras se rascaba la cabeza. Bueno, para ser honesta, solo empecé a ser creativa porque Momo me llevó al límite. Kaminari se giró hacia Momo con una sonrisa, impresionado. No sabes lo nervioso que estaba viendo ese partido. Se me quedó la cabeza congelada. Lo mismo digo. Coincidió Momo, asintiendo con un poco de alivio en los ojos. En retrospectiva, fue bastante intenso. Kyoka bajó la mirada, sintiéndose un poco culpable. Puede que haya ido demasiado lejos. Admitió en voz baja. En ese momento, solo podía pensar en vencerte, Momo. Quizás me dejé llevar un poco. Momo hizo un gesto de desdén con la mano. Kyoka, de verdad, no estoy molesta. Sé que no lo hiciste por ser mala. Kaminari los observó a ambos, sonriendo, mientras desentrañaban sus sentimientos tras el partido. Decidió intervenir antes de que la cosa se pusiera demasiado sentimental. Bueno, vamos al salón a relajarnos. Sugirió. No hace falta que veas el último partido si no quieres. Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por ahora. La verdad es que Kaminari simplemente estaba contento de pasar un rato con ellos. Ver su partido había sido estresante, sobre todo porque no sabía a quién apoyar ni qué resultado quería. Ese momento de tensión cuando parecía que Momo iba a caer había sido el peor de todos. Mientras caminaban por el pasillo, su conversación se volvió más ligera. Entonces, Momo, parece que te gusta mucho ese tema de Bullpix. Dijo Kaminari, divertido. Sí, lo hago. Respondió Momo con un alegre asentimiento. Oye, yo también creo que mi conejito Sonic es muy mono. Kyoka intervino. Kaminari, ¿crees que podrías pedirle a tu papá que le diseñe un altavoz? Quizás lo incorpore a mi disfraz de héroe. Claro, hablaré con él. Respondió Kaminari con una risita. Probablemente disfrutará del proyecto. Sus voces se desvanecieron cuando doblaron la esquina, las risas resonaron en el pasillo y su amistad se sintió más fuerte que nunca. Mientras tanto, de vuelta en el estadio, el partido final de la primera ronda estaba a punto de comenzar. Zero Anta de la clase 1A contra el líder del equipo de la clase 1B, Kendo Itsuka. Sin embargo, este partido se convirtió rápidamente en una prueba de paciencia más que de habilidad. La estrategia de Zero era simple. Disparaba cinta adhesiva desde los codos con la intención de envolver a Kendo y lanzarla fuera de los límites. Pero cada vez que la cinta la alcanzaba, las manos agrandadas de Kendo la atravesaban con facilidad. Su don no solo le permitía aumentar el tamaño de sus manos, sino también su fuerza física. El problema era que, aunque Kendo tenía una defensa impresionante, sus movimientos se veían ralentizados por el peso de sus manos gigantes, por lo que no podía alcanzar a la ágil Zero. El resultado fue un juego del gato y el ratón bastante anticlimático. Zero disparando la cinta, Kendo rompiéndola, Zero corriendo, Kendo persiguiéndolo. Así continuó durante 20 minutos agotadores. El público se impacientó, e incluso los comentarios, habitualmente enérgicos, de Present Mic empezaban a sonar somnolientos. Para entonces, Aizawa, quien había regresado de una reunión con el director, estaba sentado junto a Present Mic. Había ido un paso más allá. Estaba dormido. Present Mic finalmente no pudo contener su frustración. ¿Pueden darse prisa? Esto es muy aburrido. Gritó, con la voz apagada. Al escuchar esto por los altavoces, tanto Zero como Kendo sintieron una flecha imaginaria atravesar sus corazones. ¿Qué cree que intentamos hacer? Pensó Zero, con los hombros hundidos. Bajó la vista hacia su codo, mirando el dispensador de cinta que había sido su arma principal. Tío, no deberían habernos enfrentado. Murmuró frustrado. Yo soy todo control y nada de daño, y ella es pura defensa y nada de velocidad. Tras otros 10 minutos de intercambio, incluso los dos combatientes empezaban a aburrirse. Fue entonces cuando Zero finalmente se dio cuenta de que se había quedado sin cinta. Zero se quedó mirando su codo en estado de shock, intentando disparar la cinta otra vez, pero no salió nada. Espera. ¿De verdad se me acabó la cinta? Murmuró, estupefacto.
En todo su entrenamiento, nunca se había enfrentado a este problema. Mientras tanto, al otro lado de la arena, Kendo estaba allí, igualmente aturdida, con la mente aún en modo romper la cinta. Se miraba las manos con la mirada perdida, esperando que le llegara más cinta. ¿Dónde está la cinta?, preguntó Kendo, saliendo de su trance mientras miraba a su alrededor confundida. Esa fue la gota que colmó el vaso para Zero. Completamente agotado y sin opciones, levantó la mano y llamó a Midnig, quien arbitraba el partido. Me rindo. Pero Midnig, que se había quedado dormido durante el partido, no respondió. Zero apretó los dientes, su rostro se ensombreció de irritación. Dije que me rindo. Todavía nada. Finalmente, tras respirar hondo, Zero gritó con todas sus fuerzas, y su voz resonó por todo el estadio. Yo, Zero Anta, me rindo. Su grito despertó a todos, incluyendo a Midnig y a los miles de espectadores. En ese momento, atrajo más la atención del público que Kendo, quien técnicamente había ganado el combate. Al final, Zero puede que no haya ganado, pero sí logró hacerse un nombre. Después de todo, desde la fundación de UA, ahora era el primer concursante en declarar su rendición 3 veces seguidas. Capítulo 104. Las medidas de Ida. Uf. Por fin se acabó. Suspiró Asido, estirándose con una sonrisa de impotencia. No esperaba que hubiera un partido tan aburrido en el festival deportivo. Sí, probablemente el primero en años. Asintió Tsuyu con su habitual tono directo. De repente, Tokoyami, que estaba sentado tranquilamente en la primera fila, se volvió hacia Ida. ¿Te preocupa algo? La pregunta inesperada de Tokoyami atrajo la atención de todos. Era conocido por su reserva y solo hablaba cuando tenía algo importante que decir. No es nada. Respondió Ida, saliendo de sus pensamientos. Al darse cuenta de que todos sus compañeros lo miraban, agitó las manos, nervioso, intentando desestimar su preocupación. Solo estoy preocupado por mi próximo partido. ¿Es el turno de Ida-kun?, preguntó Aoyama Yuga, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar los enfrentamientos. Tu oponente es Kaminari, ¿verdad? Al mencionar el nombre de Kaminari, Asido, Tsuyu y los demás intercambiaron miradas de complicidad. Comprendieron de inmediato por qué Ida parecía tenso. Sí. Asintió Ida con expresión seria. Estoy pensando en estrategias para contrarrestar las habilidades de Kaminari-kun. Es cierto. Intervino Shojimezo, rascándose la barbilla pensativo. La velocidad de Kaminari es un gran problema para ti. Puede que seas rápido, pero Kaminari tampoco se queda atrás en velocidad. Además, si quieres ganar, tendrás que empujarlo fuera del ring, lo que significa que tendrás que acercarte. Añadió Ojiro Maserao. Pero si te acercas demasiado, su rayo podría electrocutarte. Entonces. Parece que Ida-kun no tiene forma de contrarrestar el don de Kaminari. Dijo Asido con una sonrisa compasiva. Por primera vez, ella y los demás vieron a Kaminari como un oponente formidable, alguien difícil de derrotar en un combate directo. TCH. Dijo Bakugo con sarcasmo, cruzándose de brazos. Sin embargo, no hizo más comentarios. Incluso él tuvo que admitir que la diferencia entre Kaminari e Ida era considerable. Mientras tanto, Todoroki, apoyado en la pared cercana, también parecía sumido en sus pensamientos. Pero su atención no estaba puesta en Kaminari como oponente. En cambio, estaba más interesado en descubrir qué nuevas técnicas podría usar Kaminari. Si confía tanto en esas bolas de acero como creo. Reflexionó Todoroki. Sin su movimiento égida del trueno, confío en que mi hielo podría con él. Mientras estos pensamientos circulaban, Todoroki se enderezó y se dirigió silenciosamente hacia el pasillo, preparándose para su próximo combate. Hitoshi Shinso. Si eso es todo lo que tiene, esto debería ser rápido. Justo cuando Todoroki se iba, Kaminari regresó a la zona de asientos de la clase 1A, charlando y riendo con Kyoka y Momo a su lado. Pero en cuanto se sentó, notó que toda la clase lo miraba fijamente. ¿Por qué todos me miran así?, preguntó, parpadeando sorprendido. Asido rió torpemente, mientras Ida se acercaba, carraspeando. Con su habitual seriedad, Ida extendió la mano hacia Kaminari. Kaminari-kun, nos enfrentaremos después del partido de Todoroki-san. Dijo con seriedad. Demos un buen espectáculo. Lo haré lo mejor que pueda.
Kaminari arqueó una ceja ante la intensidad de Ida, pero se levantó y le estrechó la mano con el mismo respeto. De acuerdo, Ida. No me contendré. Hazlo lo mejor que puedas. Al volver a sentarse, Kaminari centró su atención en la pantalla gigante donde Todoroki y Shinso entraban al campo. Pensamientos sobre el don de Ida comenzaron a rondar su mente. En realidad no hay mucho que pensar. El don de Ida, motor. Era sencillo. Usaba ráfagas de velocidad activando los motores de sus piernas. Solo tengo que tener cuidado con esas patadas voladoras. La verdadera pregunta es cómo afrontar este partido. No me parecería bien terminarlo demasiado rápido ni dejarlo inconsciente. Al fin y al cabo, es miembro de la prestigiosa familia Ida y delegado de nuestra clase. Quizás simplemente dé unas vueltas con él. Con ese pensamiento en mente, Kaminari se recostó para observar el combate de Todoroki, justo cuando Present Mig gritó su habitual. Comiencen. Pero esta pelea terminó casi al instante. En la pantalla grande, Shinso levantó la mano, indicando su rendición. Perdí. Dijo con voz tranquila, pero llena de una silenciosa frustración. El arrepentimiento en su mirada era inconfundible, y respiró hondo para tranquilizarse antes de continuar. Quiero ganar. Quiero seguir adelante. Pero sé que sería una pérdida de tiempo. Entonces, con una mirada decidida, levantó la cabeza. Pero el año que viene volveré. Y la próxima vez seré diferente, un Hitoshi Shinso que se ha esforzado. Con esas palabras, hizo una profunda reverencia a Todoroki y al público, luego se dio la vuelta y salió del campo con la cabeza en alto. A pesar de la abrupta derrota, el público se conmovió con la honestidad y determinación de Shinso. Después de todo, era un competidor que había llegado tan lejos sin ninguna ventaja en combate, y todos podían respetar su decisión de regresar con más fuerza. En la grada, Iida sintió una punzada de ansiedad. Esperaba tener más tiempo para pensar en una estrategia para Kaminari, pero la temprana rendición de Shinso significaba que su combate era el siguiente. Vamos, Iida-kun. Dijo Kaminari con una sonrisa. Les hizo un gesto con la cabeza a Kyoka y Momo antes de dirigirse al pasillo de la arena. Iida respiró hondo, tranquilizándose mientras seguía a Kaminari. La determinación llenaba sus ojos y su postura era de total concentración. Vamos, delegada de la clase. Gritó Ashido, aplaudiendo. Lo lograste. Sí. Siempre hay una manera de ganar. Añadió Tsuyu con voz alentadora. Demuéstrale a Kaminari lo que vales. Casi todos en la clase 1 animaban a Iida. A pesar de sus dificultades, lo animaban con la esperanza de que encontrara la manera de acortar distancias con Kaminari. Mientras tanto, Present Mig volvió a su modo de locutor. Muy bien, todos, a seguir con la energía. Es hora del segundo combate de la segunda ronda. El gigante eléctrico, Kaminari Denki, regresa al campo. La multitud rugió de emoción, pero Present Mig rápidamente desvió la atención hacia Iida también. Pero el oponente de Kaminari esta vez no es cualquiera. Es nada menos que Iida Tenya, de la famosa familia de héroes Iida. Su hermano mayor es el héroe Turbo Ingenium. Los operadores de cámara inmediatamente comenzaron a escanear a la audiencia, con la esperanza de ver a Ingenium animando a su hermano pequeño. Iida, ya de pie al borde de la arena, vio las cámaras y alzó la voz con seguridad. Mi hermano no pudo venir hoy, está en una misión. Pero daré todo lo que tengo y lo haré sentir orgulloso. Su voz resonó con claridad y, cuando se giró para mirar a Kaminari, su expresión era resuelta. Eres fuerte, Kaminari. Dijo Iida con determinación en los ojos. Pero no dejaré que eso me detenga. Quiero ser un héroe como mi hermano, y no me rendiré. Kaminari sonrió, con expresión relajada pero concentrada. Una chispa de electricidad dorada brilló entre sus cejas, y agitó la mano, indicándole a Iida que la activara. Está bien. Respondió. Solo querer ser valiente no es suficiente para vencerme, Iida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.